Recuerden que todo lo que, o la gran mayoría de lo que digo está en sus cuadernitos, ¿no? Realmente la idea de darles cuadernitos es para que ustedes pongan lo más importante, lo que es más sustancial en lo que es la palabra de Dios. Miren, vamos a abrir, les decía yo, nuestra Biblia en Lucas capítulo 18, versículo 12. ¿Y qué dice la palabra de nuestro Señor? Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, en aquel que tú designaste, Señor, para que nos salvara, y que Él murió, su carne carnal murió, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a tu diestra. Y sabemos que en algún momento, Señor, Él vendrá por nosotros. Gracias, Señor, por esa salvación. Hoy te pido, Padre, que esta palabra que tú nos vas a dar, que sea a través de mi boca, pero que no sea mi espíritu carnal el que hable, que solamente sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dé la palabra, que seas tú, Señor, el que nos ministre. Gracias, Señor, por este tiempo, porque hasta hoy hemos visto tus misericordias. Bendito seas, mi Señor. Ponemos este tiempo en las manos del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis hermanos, no sé si ustedes recuerdan el versículo con el que empezó la pastora. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Ezequiel 45, 16. Y dice: todo el pueblo de la tierra está obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Y no estoy hablando, como ella lo dijo, no está hablando el Señor de una ofrenda. O sea, sí, es importante lo económico, porque a final de cuentas, ¿cómo se va a llevar a cabo la obra del Señor? Pero creo que a veces, cuando decimos ofrenda, nada más pensamos en lo económico, y no necesariamente es lo económico. También es lo espiritual, también es el servicio que le damos a nuestro Dios, el tiempo que nosotros dedicamos a nuestro Dios. Y no estoy hablando del tiempo de hoy. El tiempo de hoy es importante porque hoy nos venimos a alimentar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y es necesaria porque imagínense nada más que cada 8 días comemos estas viandas espirituales. Entonces es necesario ese alimento espiritual, pero no nada más cada 8 días. Porque si realmente nuestro espíritu viviera de nada más este alimento, pues yo creo que estaríamos flacos y desnutridos, ¿verdad? Entonces, cuando hablo del tiempo, no hablo de este tiempo domingo. Hablo del tiempo del servicio que se le da al Señor, del diario que lo hacemos, de a lo mejor no sé cuántos ayunan en la semana, cuántos leen la palabra, cuántos hacen un devocional, porque miren, el tema de hoy es el ayuno, precisamente. Entonces, si la palabra, y voy a concatenar, yo no sabía qué verso iba a dar, porque nunca nos ponemos de acuerdo, pero el Espíritu creo que sí, porque está hablando el Espíritu. Entonces, ustedes se dan cuenta que el verso que ella utilizó dice que todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. ¿Y de qué ofrenda hablamos? No hablo, en este momento no estoy hablando de una ofrenda económica, les digo, sí es necesaria, pero yo estoy hablando más de una ofrenda espiritual.
y entendamos que el ayuno es una ofrenda espiritual. Ok, vayámonos directamente a lo que dicen sus cuadernitos. ¿Qué dice la Real Academia Española de lo que es un ayuno? Miren, lo que dice la Real Academia dice es abstenerse total o parcialmente de tomar alimento o bebida por precepto religioso. Eso es lo que dice la RAE. Pero ahora, vayámonos a lo que dice la palabra de Dios, porque también la palabra de Dios lo dice. Entonces, ayuno, miren, aquí en el verso 12, le voy a dar... Todos tienen esta versión de Biblia, recuerden que ya la hemos bajado, y los que no, pues díganme para que aprendamos a hablarla. Miren, aprendamos a estudiarla. Aquí en ayuno, en el verso 12, le voy a dar doble clic y vean lo que sale. ¿Ya se fijaron? Quiere decir que aquí me va a poner todos los versos que hablan acerca de ayuno. Entonces, es importante que ustedes también empiecen a aprender a usar las herramientas tecnológicas, porque miren, para mí, yo siempre lo he dicho, la herramienta tecnológica es básica, es fundamental. Dios nos dio todas estas herramientas, pues para que las utilicemos. Claro que hay algunos que la utilizan y la desvían y la desvirtúan completamente, porque todo el día están en el celular viendo cosas innecesarias o jugando videojuegos innecesarios también, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos la tecnología para lo que es, créanme que es una herramienta tecnológica de mucha ayuda. Miren, por ejemplo, ustedes en la Biblia, ¿podrían decirme qué versos hablan de ayunar? Es muy difícil. Ahora miren, vean, aquí los tenemos, le voy a empezar a subir y aquí los tenemos, mire, ahí están todos los versos. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, recuerden que es en hebreo, es el 66-84. En el caso del Nuevo Testamento, que ya es en griego, es el 35-22. Miren, aquí ya está, por ejemplo, en Mateo, que ahorita vamos a ver ese verso, ¿no? Entonces, ahí pueden ver todos los versos. Pero bueno, vámonos específicamente al verso que nos corresponde, que es el 35-22, ¿verdad? Y el 35-22 dice nesteuo. Así se dice en griego, y dice es abstenerse de alimento religiosamente. También no me dice mucho, la verdad es que entre la RAE, creo que la RAE me dice más que lo que me dice el Strong, pero yo lo compuse y no me acuerdo si se los puse ahí no es cierto, no se los puse en su cuadernito, pero para mí es una abstención total o parcial de alimentos y bebidas y la privación de gustos o deleites, porque muchos creen que el ayuno nada más es de alimento y bebida. No, también nos podemos ayunar de gustos o de deleites que satisfacen nuestra carne. Realmente eso sería. Entonces es una abstinencia voluntaria con un objetivo meramente espiritual. Eso sería el ayuno. Entonces, ustedes están viendo que vamos a entrar, ya nos estamos perfilando, hermanos. Les decía yo hace tiempo que nos estamos perfilando ya viendo los últimos temas que para mí son importantes de lo que es lo básico del cristianismo. Entre pues ya casi final de noviembre y en diciembre vamos a ya terminar de ver, les digo, todo lo que es. ¿Por qué? Porque, y se los he dicho y también les pido de su gran ayuda, que cuando ustedes oren por un servidor, oren también por la iglesia. Porque Dios nos dé la dirección perfecta para 2025. Porque miren que yo le he preguntado a Dios que cuál es la visión que tiene para esta congregación. Para la iglesia yo sé cuál es la visión, pero en especial esta congregación, ¿cuál es su visión? El que quiere que hagamos.
Y creo que Dios ha estado contestando, solamente necesito que me confirme completamente lo que Dios me ha venido diciendo. Y entonces vamos a ir viendo qué vamos a hacer en 2025. Y les digo, pero son temas que debemos de conocer, que debemos de saber. Por ejemplo, este del ayuno, muchas veces lo toman así muy a la ligera, ¿no? Pues ya nada más voy a ayunar y es abstenerme de alimentos. No. Hoy lo vamos a ver de la manera bíblica, de la manera en que Dios realmente lo estipuló en las Sagradas Escrituras. Bueno, y como siempre, regresemos a la historia. El ayuno, por ejemplo, ya existía desde el Antiguo Testamento. Ustedes lo vieron ahí, cuántos pasajes en el Antiguo Testamento. Y el judío lo tenía como un precepto de ley. Para ellos era una ley. Y él lo que hacía es que afligía su carne para tener una comunión más íntima con Dios. Él lo hacía así, para eso lo hacía. Pero, ¿cuál es lo que pasa? Que ellos creían que con eso podían llegar más fácilmente a una comunión con Dios. Y no digo que no, sería importante, pero vemos que no necesariamente eso era correcto. Y les voy a decir por qué. Miren, vamos un poquito antes, al 11. Mírenla al 11. Esta es una parábola, la parábola del fariseo y el publicano, así se llama. Pero regresémonos, como siempre les digo, me regreso un verso antes del que di como verso base. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Ahora, recordemos que ellos tenían por precepto una vez a la semana hacer ayuno. Pero fíjense qué chistoso que ellos también ayunaban los lunes. Bueno, los fariseos, estoy hablando de los fariseos, ayunaban los lunes y los jueves. ¿Por qué? Porque ese día había mercado en Jerusalén y entonces ellos podían estar en un lado, en un rincón, y como había mucha gente, llegaban muchos mercaderes a vender a comerciar el pescado y todo lo que había. Entonces lo que hacían es que ellos se ponían en las orillas. Y había mucha gente, mucho polvo, y hasta se echaban polvo. Y entonces, como habían ayunado, entonces se ponían así en las sinagogas y decían: véanme, véanme. Pero no soy como esos hombres ladrones, injustos, adúlteros. Yo soy fariseo. Yo conozco la ley. Entonces, no necesariamente que conocieran la ley y que estuvieran en la sinagoga quería decir que tenían una comunión con Dios. No necesariamente porque ayunaban esos días quiere decir que tenían una comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, eso no era agradable para Dios. Aunque los antiguos castigaban su carne para, según ellos, entablar una buena relación con Dios, Dios no lo veía de una manera correcta. Ellos afligían su alma, afligían su existencia, pero no era así. Y miren, y ellos, les digo, el ayuno lo tenían en varios, en el Antiguo Testamento está en varios lugares, pero el de ley, el que era obligatorio, era el ayuno del día de la expiación. Lo podemos ver en Levítico 16, en el 23, en Números 29. O sea, todo eso viene en lo que es el día de la expiación, y que ese sí era obligatorio. ¿Por qué? El del día de la expiación era un día antes de lo que sería el Yom Kippur, el día del perdón. Es una fiesta para ellos, pero antes tienen que ayunar para poder pedir perdón.
así lo hacen. ¿Qué otros ayunos tenían? Tenían 4 ayunos oficiales. Eso lo pueden ver en Zacarías 8:19. Pero también el ayuno, ellos lo hacían como muestras de dolor. Por ejemplo, está en Primera, Segunda de Samuel, en Nehemías, en los Salmos. Pero también lo hacían como penitencia, por ejemplo, en Primera de Samuel, en Reyes, en Nehemías. Si ustedes se fijan, en toda la ley, el ayuno estaba impuesto como una forma de humillación ante Dios. Pero realmente el ayuno para ellos, según ellos, era para buscar un medio o solicitar una guía de nuestro Dios. Pero lo que yo diría, ¿eso realmente le gustaba al Señor? Que el ayuno, que afligieran su carne. Miren, gracias a Dios nosotros estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. Y al estar en la gracia, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos dice cómo debemos de hacer ese ayuno, ¿verdad? Pero Jesús no rechazó el ayuno. Es más, al contrario, él hizo énfasis, como cuando siempre se los dijo a los fariseos, les dijo, hagan ayuno, pero no hagan como los hipócritas de los fariseos. Miren lo que les dijo en Mateo 6:16 al 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. O sea, ¿y qué quiere decir austero? No te limites, o sea, no hagas como ellos que se ponían en un rincón y hasta se echaban tierra y andaban con ropas así todas feas para que vieran que estuvieran ayunando. Dice, no como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, es lo que les decía, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esas personas que hacen eso, decía nuestro Señor Jesús, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Dios no los escuchaba. A uno que estuvieran aquí todos así con su cara, Dios no los escuchaba. Pero miren el 17 lo que dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Que en aquellos tiempos, que era ungir la cabeza, ponerse aceite para que su cabello se viera reluciente. El ungimiento también era para que a lo mejor imponer algún sacerdocio o algo a otra persona. Pero cuando alguien se ungía su cabeza solo, era para limpiarse. Allá acuérdense que pues no había mucho de bañarse, ¿no? Entonces se echaban aceites en la cabeza para oler bien y todo eso. Dice, y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es decir, cuando uno ayuna, no tiene uno que andar ahí vociferando, ay, ¿qué creen? Hoy sí ayuné. ¿No? Sino que es algo que uno lo hace íntimo con Dios, ¿verdad? Aunque es una herramienta muy especial, ¿verdad? Y el ayuno a los cristianos no está ordenado, es decir, en el Nuevo Testamento no lo vamos a ver como una ordenanza o como un mandamiento, pero sí como una sugerencia. Por ejemplo, aquí lo dice Jesús, cuando ayunes, haz esto, ¿verdad? Entonces, el ayuno no es algo que Dios requiera, pero las Escrituras en general, Antiguo y Nuevo Testamento, presentan el ayuno como una herramienta buena y beneficiosa para buscar una oración eficaz. ¿Por qué? Porque el ayuno debe de ir complementado con oración, porque si nada más hacemos ayuno, pues nada más estamos sacrificando nuestra carne y no es nada bueno, ¿verdad? Entonces, quedamos que el ayuno es una herramienta especial muy importante. Pero ¿saben qué? Lamentablemente, este tipo de prácticas se han mal utilizado. Por ejemplo, muchos cristianos
estiman que ayuno para convencer a Dios. Hasta le dicen, Señor, yo voy a ayunar y quiero pasar el examen, o quiero hacer esto y yo ayuno, ¿verdad? Quieren solicitudes particulares y pues no le podemos torcer la mano a Dios. Eso no puede ser, ¿verdad? Castigo, lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Que castigaban su carne. Entonces, el ayuno no es castigar la carne. Si uno ayuna, debe de estar convencido el por qué lo está haciendo. Y no necesariamente es porque voy a castigar mi carne, ¿verdad? Otros ayunan también pensando que ayunando van a ser más santos. Y pues eso es completamente equivocado, ¿verdad? Jamás debemos de ayunar estimando que mi sacrificio va a cambiar la voluntad de Dios. Es más, el ayuno debe de plantearse como una apelación, como una solicitud para que nuestro Señor haga su voluntad. Porque no se va, inclusive en la oración, fíjense que yo he escuchado muchos, inclusive pastores, ministros de alabanza, una muy famosa por ahí, he escuchado que agarran y dicen, yo, la verdad, les voy a ser honesto, mi persona no lo hago, trato, a lo mejor una que otra se me barre, pero trato de no hacerlo en la oración, de declarar o decretar. Pero muchos dicen, hoy te declaro que vas a ser salvo, hoy te decreto que va a llegar prosperidad a tu casa. No, eso es como torcerle la mano a nuestro Señor. Yo siempre he dicho, que se haga la voluntad de Dios. Si nuestro Señor, por ejemplo, dice, hasta hoy viviste, pues gloria a Dios. Es mejor, y Pablo lo dice, ¿no? Que es mejor estar allá arriba que estar aquí. Entonces, pues esa es la voluntad de nuestro Señor. No debemos buscar que, les digo, torcerle la mano, sino todo lo contrario. El ayuno lo hacemos para entrar en la presencia de Dios, orarle a la presencia de Dios y entonces buscar y comprender. Porque muchas veces cuando estamos pasando ciertas cosas no comprendemos el por qué Dios estoy pasando este proceso. Muchas veces me dicen, hoy por ejemplo en esta semana alguien me dijo, es que yo no sé por qué, dice, tengo problemas aquí, tengo problemas acá, dice, y no entiendo. Le digo, lo que no entiendes es el proceso que Dios está haciendo en ti. Y cuando Dios nos empieza a bajar, y cuando estamos hasta abajo, es cuando Dios está trabajando más en ti. Es cuando tú estás humillado, es cuando ves el poder de Dios. Entonces, lo que tienes que hacer, así les voy a decir, a esa persona le dije, lo que tú tienes que hacer es humillarte ante Dios y entender cuál es la voluntad y por qué tú estás pasando ese proceso, porque si no, nunca lo vas a entender. El proceso que Dios hace en nosotros es para algo bueno. Yo siempre he dicho que aunque sea en la enfermedad, aunque sea en lo que estemos pasando, Dios está trabajando con nosotros, pero no lo entendemos porque mi carne todavía no está alineada a la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo la puedo alinear? Ahí es donde viene lo interesante. El alineamiento está en el ayuno, pero no en el ayuno, como les digo, por eso hice esos dos ejemplos, no en el ayuno como lo hacían los fariseos, que aunque conocían toda la ley y sabían todo, pero ¿cómo estaba su carne? ¿Cómo estaba su corazón? Endurecido. ¿Qué les dijo nuestro Señor? Son sepulcros blanqueados, porque por dentro están muertos. Por fuera a lo mejor están muy bonitos, blanqueados, pero por dentro se están muriendo. Entonces,
creo que nosotros no debemos de hacer eso. Y miren lo que nuestro Señor a ese respecto dice en Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuestro Señor quiere que estemos bien. Nuestro Señor quiere que realmente todos vivamos bien. Pero muchas veces, y miren lo que les voy a decir, muchas veces a algunos, yo me pongo en ese algunos, a algunos como yo, el dinero nos hace daño. En lugar de hacernos bien, nos hace daño. Y entonces por eso Dios dice, y es que yo, ¿por qué no tengo? Porque te va a hacer daño, porque te vas a volver de una manera diferente. Entonces, por eso mejor no. Entonces, ¿cuál es la voluntad de mi Señor? La voluntad de mi Señor es lo que hoy tenemos. Y el proceso en el cual tú estás hoy inmerso, el proceso en el cual tú estás, te está pasando el Señor, es la voluntad de Él. Es la voluntad de Él. Y esa voluntad de Él, dice la palabra de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si Dios es nuestro Padre, ¿ustedes creen que su voluntad va a querer que nos pase algo malo? No, ¿verdad? La voluntad es buena, pero no entendemos el proceso, no entendemos por qué nos están pasando las cosas y seguimos diciéndole, Señor, ya cámbiame, Señor, ya sáname. Cuando a lo mejor, les voy a decir algo bien duro, a lo mejor Dios quiere que nos sanemos. Y no porque Él sea malo, sino porque si Él te sana, te vas a desviar del propósito perfecto de Dios. Por ejemplo, y ahí les va el ejemplo, del que les decía yo, una ministra de alabanza. Muchos conocieron a Julio Melgar, un pastor que la verdad es muy bueno, era muy bueno. Él enfermó, fíjense nada más, él le cantaba a Dios, y muchas de sus canciones a mí me encantan. Era un adorador de Dios. ¿Y saben qué? Le llegó cáncer en la garganta. Cáncer en la garganta cuando él era un adorador de Dios. Y antes de que muriera, ya estaba muy enfermito, ya le habían dado quimioterapias, ya le habían dado muchas cosas. Y muchos pastores y predicadores y líderes de alabanza hacen un concierto en su iglesia. Y una de ellas, Christine de Clarion, dijo, y no aceptaremos un no por respuesta, Señor. ¿Quién eres tú para condicionar a Dios? ¿Quiénes somos para cuestionar a mi Señor? La voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Y lo que estemos pasando es lo correcto. Y solamente hubo un solo pastor del Perú, dicen que estaba hasta arriba, hasta Gallola, y bajó, pidió permiso, bajó, y fue el único que le dijo, Julito, prepárate. Dios me dice que te debes de preparar. Fue el único que tuvo el valor para decirle la verdad que Dios le había dicho. Y efectivamente a los días murió. Entonces, aquí viene lo interesante. Si estamos hablando de una persona que adoraba a Dios, y sin en cambio, ¿cuál fue la voluntad de Dios? Que se fuera con Él, y era mejor esa voluntad, pero a veces no la entendemos, no entendemos cuál es la voluntad de nuestro Señor, porque estamos pasando procesos, porque dices, tengo esto, y ahora sigo esto, y como dicen vulgarmente, al perro más pulgoso se le cargan las pulgas, y me sigue dando. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no has aprendido a obedecer. Dios tiene ese proceso en ti, porque debemos de aprender a obedecer la palabra de Dios. Y dice el verso,
que si pedimos alguna cosa conforme, porque a lo mejor yo estoy pidiendo alguna cosa, pero no es conforme a la voluntad del Señor. Si es conforme a la voluntad, dice que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, la oración y el ayuno deben de usarse no con propósitos mezquinos, sino con propósitos espirituales. El ayuno debe de ser una disciplina a implementar, no para que cambie a mi Señor, no para que le tuerza la mano a Dios, sino para que modifique en mí el propósito y el sacrificio, y que yo renuncie a esos deseos carnales que todavía tengo. Y entonces el ayuno sirve para ponerse en el camino y en la armonía de Dios, para prepararnos para recibir lo que Él quiera darnos o revelarnos. ¿Por qué? Porque el ayuno también sirve para revelar ciertas cosas. El ayuno no nada más sirve para alinear y para buscar y comprender la voluntad de mi Dios. No nada más sirve para eso. El ayuno también sirve para que mi Señor me pueda, como estoy espiritualmente alineado, porque mi carne la estoy matando y estoy alineado al Espíritu, entonces puedo decir, Dios me puede revelar ciertas cosas. ¿Por qué creen que muchos de los antiguos ayunaban? Estaba en la ley, pero ellos lo habían entendido como que algo obligatorio. Y no es obligatorio, el ayuno no es obligatorio, el ayuno es voluntario. Y voluntad para entender la parte espiritual de mi Señor. Por eso les puse en su cuadernito, dice: santifica un día para el Señor mediante una voluntaria abstinencia de comida y bebida y de deleites y trabajos mundanos, a fin de que el hombre entero pueda ser más profundamente humillado ante Dios y más ferviente en la oración. Para mí, este concepto que lo estuve pensando mucho, es lo que resume lo que es el ayuno. Santifica el ayuno, el que tú quieras. Ahorita vamos a ver qué diferentes ayunos, ¿no? Cómo debemos de ayunar. Pero santifícalo para que entonces tú puedas ser humillado y puedas entender profundamente la voluntad de mi Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ayunamos? Dos maneras de ayunar, ¿no? La primera, una es externa y otra es interna. La externa, obviamente, pues es de la carne, ¿no? En el que debemos de castigar. Pues no castigar, está mal a lo mejor el nombre, ¿no? Sino sujetar, amoldar, o que la carne no se despliegue completamente, porque a veces nuestra carnota se despliega, ¿verdad? Y la interna, que sería la de la aflicción del alma. En el primer caso, debemos de disponer nuestro corazón para que ese corazón se dirija rectamente hacia Dios. Debemos de tomar un ayuno en el cual forme parte de la adoración de Dios. Es decir, ¿qué quiero decir? Que cuando ayunemos, no nada más es adorar. Que diga, no nada más es orar, sino también adorar. Estar adorando. Es decir, no le estoy dando a mi carne el alimento para que no se satisfaga esa carne, pero necesito darle a mi espíritu lo que Él quiere, que es adoración hacia Dios, oración, lectura de la palabra. Entonces el ayuno no va solo, el ayuno va complementado con todo lo espiritual. Si es eso, entonces ya no estoy haciendo lo que hacían los antiguos, ¿verdad? Debe de ser una unidad de extraordinaria humillación para un servicio espiritual
y razonable hacia nuestro Dios. Entonces, esa es la forma, yo creo, que de ayunar. Para mí, esa sería la forma en que debemos de ayunar. Ahora, ahí les va, habemos algunos que debemos de ayunar en público. Y hace creo que 15 días yo les preguntaba, y les vuelvo a preguntar, les vuelvo a preguntar nada más para hacer este ejercicio. ¿Quién está en ayuno en este momento? Amén, por el pastor. Amén. Les voy a decir por qué. Y no porque y no, de veras, no es porque como los fariseos que me vean y me digan, ay, el pastor se ayuna. No, ustedes, y véanme mi cara, ¿no? O sea, creo que mi cara no refleja lo que reflejaban los fariseos, ¿no? Pero, es bíblico, es bíblico. Aquellos que estamos aquí enfrente, y miren, y hay pastores que no lo entienden. Oigan lo que estoy diciendo, Habemos algunos pastores que no entienden que hoy es día de ayuno. Y hace rato yo les decía ¿no? Busquen un día para ayunar. El más importante sería el domingo, ¿verdad? Pero miren, sí existe en la Biblia. Ahí les va. Joel 1:14. Pero lo vamos a ver en Biblia al día, porque me gusta. Dice: anuncien un ayuno general, llamen a todo el pueblo a una reunión, reúnan a los jefes y a todo el pueblo dentro del templo de su Dios para que le pidan ayuda al Señor. Entonces, ¿quiénes tienen que ayunar? Dice que todos los jefes. Bueno, aquí dice jefes, espérenme, déjenme ver lo que dice la Valera. La Valera dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Congregad a los ancianos. Los pastores son ancianos. Es más, aquí porque somos poquitos, pero en el cuerpo de gobierno, porque en una iglesia debe de haber un cuerpo de gobierno. No sé si ustedes recuerdan, en la iglesia anterior existía, o empezábamos, porque fuimos los que promulgamos que hubiera un cuerpo de gobierno. El cuerpo de gobierno se contempla con el pastor y abajo del pastor los ancianos. ¿Por qué? Porque el pastor no se gobierna solo, porque habemos muchos que a lo mejor podemos caer, y los ancianos es donde entran, ¿no? Entonces, por eso es de que aquí dice: congregad a los ancianos, pero debemos de proclamar un ayuno. Entonces, quiero entender que este verso de Joel dice que ¿quiénes tienen que ayunar? Aquellos que estén de una manera delante de una congregación. Entonces, no crean que lo hago. Bueno, sí lo hago por gusto, porque sí lo hago, porque ya desde hace muchos años lo he hecho de una manera ya recurrente, porque este también es un hábito. Yo siempre les he dicho, no agarren y hagan un ayuno de como Daniel de 21 días, ¿no? Porque se van a lastimar su cuerpo, ¿no? Tiene que ser poco a poco, y les digo, para mí el ayuno ya es habitual. Desde hace mucho tiempo yo hago esto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo busco, con el ayuno, lo único que busco es que Dios me hable, que Dios hable su palabra, y que a través de mi boca Dios sea el que hable, no yo, no mi carne. Precisamente por eso ayuno, porque si no, mi carne va a hablar, y yo no quiero que mi carne hable, yo quiero que hable el Espíritu de Dios. Entonces, ahora entienden por qué lo hago. Les digo, no por aquí a dármela, no, de verdad que no es por eso, ¿no? Bueno, entonces, ahora entendemos que hay diferentes tipos de ayunos, ¿verdad? ¿Cuáles tenemos? Por ejemplo, tenemos el primer ayuno, y los vamos a ir viendo, ¿no? El ayuno de este ya lo habíamos visto, ¿verdad? Mateo 6:16, sí, ya lo habíamos visto, sí. Hay diferentes ayunos. Por ejemplo, vamos a ver el primer ayuno, les digo. Y aquí ustedes tomarán nota y verán qué diferencias hay entre los diferentes ayunos, ¿verdad? Por ejemplo,
En el libro de Esther hay un ayuno. Veamos Esther 4:16 y dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no coméis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, aquí en este caso, ¿cuál fue el ayuno? No comer y no beber líquidos durante 3 días. Ese es un primer ayuno. Ahora, aquí recuerden, cuando ayunamos debe de haber un objetivo, no nada más decir, hoy yo voy a ayunar porque el pastor dijo que ayunáramos, entonces yo hoy ayuno. No, debe de haber un objetivo. En el caso de Esther, ¿cuál fue el objetivo de ese ayuno? Exactamente, porque Esther dijo, ¿dónde estoy? Dice, si perezco, que perezca. Para buscar, ella buscaba el favor de Dios, le dice, ayunen todos, yo voy a ayunar aquí con mis doncellas, pero si perezco. Entonces ella aceptaba la voluntad de Dios, y ya conocemos la historia, entró con el rey y no pasó nada, todo lo contrario, ¿no? Entonces, un ayuno es para buscar el favor de Dios. Segundo ayuno, el de David. Está en 2 de Samuel 2, del 16 al 23. Dice, entonces David, ese sí vamos a ver todo, dice, y vayan viendo, les digo, principalmente, ¿cuánto tiempo y el por qué? Porque cada ayuno tiene un tiempo y un porqué. Por ejemplo, David dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. No sé si se acuerdan, aquí en esta parte ya había nacido el niño de pecado. Yo le digo el niño del pecado, porque a final de cuentas fue el niño que tuvo con esta Betsabé, ¿no? Bueno, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temió los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciéndose entre sí, cuando el niño aún viva, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Aquí, antes. Estaba en ayuno y andaba todo así sin comer ni nada. Y luego dice, cuando ya pasó, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Porque él sabía su pecado, ¿verdad? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ok, entonces, ¿de cuánto fue el ayuno? 7 días. Y no comieron ni sólidos ni líquidos durante una semana. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de ese ayuno? Primero, pedir que viviera el niño. Pero él sabía, dentro de él, miren, le voy a regresar. ...22... y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba y diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Él estaba afligido por su pecado. Él sabía que había pecado. Él sabía que el niño era el niño. Por eso les digo que yo les digo el niño del pecado. Era un niño que venía de un pecado. Y recordemos que a Dios nadie lo puede burlar. Y el pecado es pecado.
y Dios no puede ver el pecado. Entonces, ¿el niño iba a vivir? Claro que no. De acuerdo a los preceptos y a los mandamientos de nuestro Señor, no debería de haber vivido el niño. Y así fue. Dios no lo salvó. Y entonces, ¿qué hizo David? Aceptó la voluntad de Dios. Y no paró ahí la cosa, porque recuerden, después tuvo más hijos. ¿Y qué pasó? Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Entonces, la maldición del pecado nos sigue. Aunque, como hace rato decíamos, y por eso yo les decía yo al final de la administración, en el nombre de Jesús, toda cadena se rompe. En el nombre de Jesús, si nosotros tenemos todavía pecados que tenemos aquí adentro que no hemos confesado, hay que confesarlos a nuestro Señor. Y en el nombre de Jesús, cualquier pecado se va a romper, porque hoy estamos en la gracia. Recuerden que Él estaba en la ley, hoy estamos en la gracia. No por ello vamos a pecar, pero dice el Señor que a través de Él, en el nombre de Él, todo se va a perdonar. Entonces, aquí la situación es que David aceptó la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ayunó, pero aún así no sirvió. O sea, vean cómo a veces sí sirve. En el caso de Esther sirvió, pero en el caso de David no sirvió. Pero no sirvió porque él aceptó, dijo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Él sabía que tenía pecado, ¿verdad? Entonces, a veces sabemos que tenemos pecado y no sabemos, solamente la gracia y misericordia de nuestro Señor. ¿Ok? Siguiente ejemplo, el ayuno que ejecutó Saúl. Dice el verso 1 de Samuel 14:24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Pero qué creen? No sé si se sepan esta historia. Es hermosa esta historia. Léanla, lean completamente todo el capítulo 14. Lean el capítulo 14 para que después comprendan el capítulo 15. Bueno, ¿qué pasó? En ese momento, cuando Saúl proclama que nadie debe de comer, ¿qué creen? Jonathan, su hijo, su valiente escudero, porque él era, antes de David, era su valiente escudero, su hijo, no escuchó la proclamación. Y fueron, le estoy resumiendo rápido el capítulo 14, estuvieron en el campo y vio miel y agarró con una vara y comió la miel. Entonces, después dijo, voy a morir, pero no. Ahí sí se vio la misericordia de nuestro Señor. Y al final, ¿saben qué pasó? Ya les digo, les resumo todo. Dios les dio la victoria contra los filisteos. Y no nada más contra los filisteos, sino contra todos los que... Ahí es cuando Saúl ya era rey, o sea, ya era buen rey, ahí era buen rey, y Saúl empezó a ganar las guerras todas contra los amonitas, contra las neobitas y contra todos esos, empezó a ganar las guerras. Entonces, cuando uno dispone el corazón, ve uno el favor de Dios. En el caso de Saúl, aún aunque Jonathan comió, vio que Dios tuvo a bien el ayuno que él hizo, ¿verdad? Ok, vamos en el de Daniel. Cuarto, ese está hermoso también, este ayuno, el ayuno de Daniel. Dice 10 del 2 al 3. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y bueno, y ahí pueden ver todo lo que pasó. ¿Por qué ayunó? ¿Por qué ayunó Daniel? Porque Dios le iba a dar la visión de lo que le iba a pasar a Israel
en los postreros días. Tan fuerte fue la visión que él dice que cayó de rodillas. Ustedes si lo pueden leer en versos después, dice que cayó de rodillas. Pero Gabriel llegó y le dijo, Gabriel, uno de los arcángeles, le dijo, levántate, porque desde que Dios escuchó tu oración, hemos estado combatiendo, pero el principado, es decir, un demonio, el principado de Persia, no nos dejaba pasar. Y estábamos combatieron durante 21 años, y tuve que traer a Miguel Ángel para combatir contra él. Pero Dios te ha escuchado desde el principio. Entonces, quiere decir que Daniel, él ayunaba de una manera normal. Él también era habitual que ayunara. Daniel estaba en Babilonia, no estaba en Israel. Y sin en cambio dicen que en la celda donde él estaba, él sabía hacia dónde estaba dirigido Israel y se hincaba. Y hacia allá oraba hacia Israel, porque sabía que algún día él iba a regresar a Tierra Santa, lo cual no fue cierto. Él nunca regresó a Tierra Santa. Regresó Esdras, Nehemías y otros, pero en este caso me voy al verso 14. Me voy hasta el verso 14. Miren lo que le dijo el ángel. Bueno, desde el 13, miren lo que les decía yo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, estuvieron combatiendo los 21 días, ¿verdad? Los 21 días que él estuvo ayunando, esos mismos días Miguel estuvo ahí con un principado. Porque no sé si sepan que en Persia hay un principado muy grande. Un principado es, acuérdense que los demonios se catalogan en diferentes rangos y el rango de los principados es de los más grandes. Bueno, hasta la fecha sigue ese principado ahí. ¿Dónde es Persia? Lo que hoy es Irán. ¿Y quién le declaró hace no mucho a Israel la guerra? Y les dijo, esto es una tercera guerra mundial. Entonces, y ahorita la cosa está bien caliente, bien candente ahí. ¿Por qué? Porque existe esto todavía, ¿verdad? Bueno, y en el 14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, bueno, y el 15 dice, mientras me decía esas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Entonces, ¿por qué ayunó Daniel? Daniel ayunaba de manera habitual, pero en ese momento, ¿por qué ayunó? Porque Dios le dio la visión completa de lo que sería los últimos tiempos. Recuerden que el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, si pudiera decirse así. Así como a Juan se le fue revelado el final de los tiempos de toda la tierra, a Daniel desde esos tiempos ya se le había revelado qué iba a pasar en los postreros días. Y si unimos Daniel, principalmente Daniel 7, 8, 9, 10, 11 y 12, casi son los últimos capítulos de visiones, contra Apocalipsis, armamos todo el rompecabezas de lo que va a pasar en los postreros días. Bueno, entonces, en este caso, Daniel tuvo la guianza de Dios, fue revelada la visión y no muchos aguantamos el ayuno que él hace, pero luego él era habitual lo que hacía. Entonces, por eso a Daniel no le costó. Y a veces cuando en una congregación o cuando en algún lugar hay pecado o hay necesidades muy fuertes, por eso se hace el ayuno de Daniel. Los 21 días se hacen y debemos de aguantar, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que en el caso de Daniel, esos 21 días, ¿qué te va a decir Dios? Te va a dar una visión completa de lo que va a pasar. Muy pocos aguantamos eso.
si Daniel no lo aguantó porque se postró, porque no aguantó la visión, imagínense nosotros. Bueno, vamos por el último, el ayuno que practicó Esdras en 8:21. Dice: y publiqué ayuno allí junto al río Jababa, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Recordemos que, bueno, aquí este es un ayuno colectivo, porque dice que fue a todos, ¿verdad? Se abstuvieron de comer sólidos solamente. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué lo hizo Esdras? Para que Dios los guiara y para que ellos pudieran llegar. Ahí, en ese tiempo, el rey ya les había dado permiso de regresar del exilio babilónico a fundar otra vez Tierra Santa, el segundo templo. Entonces Esdras y Nehemías primero empezaron con los muros y todo esto, ¿no? Entonces ellos tuvieron que ayunar, todo el pueblo tuvo que ayunar para que Dios les dijera si realmente lo que iban a hacer era correcto o no. Entonces ustedes se dan cuenta que son 5 tipos de ayunos que vimos. Ahora, ¿cuál es la característica? Entre los 5 hay una característica importante. ¿Cuál es la característica? Buscar la dirección de Dios. La dirección, la guianza, la dirección. Estos cinco ayunos tienen un propósito espiritual. Cada uno de ellos tuvo un objetivo. Cada uno de ellos tuvo un sentido y un valor espiritual. Entonces, a lo que voy es que el ayuno debe de tener un sentido, un objetivo, un valor, pero espiritual. No nada más en mi carne, no nada más decir voy a ayunar porque pues hoy me gusta ayunar, o porque quiero ayunar, o porque por ahí dicen, ¿no? Por ahí he escuchado, hasta en el TikTok y todo sale, ¿no? Que el ayuno de las grasas, que el ayuno de las no sé qué, y muchos ayunos. No, el ayuno es para el espíritu. El ayuno no es para la carne. El ayuno de la carne lo hacían los fariseos. Hoy ya no estamos en la ley, hoy estamos en la gracia. Y entonces en la gracia, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar el espíritu, alimentar este templo espiritual que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces es tan importante que debemos de hacer. Debemos de practicar el ayuno de una manera para que el cristiano se santifique, limpiando su mente y su corazón. Esa es la realidad de un ayuno, ¿no? Pero ¿saben qué? Muchas veces hay mucha gente que lo hace buscando favores, buscando sus pasiones, buscando algo que Dios quiere, ¿no? Entonces, no debemos de ayunar a lo mejor pues es que quiero una casa, quiero un auto, quiero pasar mi materia escolar, o quiero un trabajo, quiero un logro personal. Por eso no debemos de ayunar. Porque miren lo que dice Santiago respecto a eso. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué quiere decir todo eso? Que codicias, pero ¿cómo codicias? ¿Codicias con respecto a la voluntad de Dios? No, codicias y dices, ay, mira, está bien padre esa camioneta, yo la quisiera. No, ¿para qué? ¿No? Matás y ardés de envidia. Entonces, no puede ser. Miren lo que dice Colosenses 3:5. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque la idolatría no nada más es a los santos. La idolatría, miren, hay mucha gente, incluyendo entre nuestras iglesias cristianas, ¿saben a quién idolatran? Al pastor. Porque, ay, mi pastor, mi apóstol,
Es idolatría también, porque estás idolatrando al hombre y maldito que cree en el hombre. Entonces debemos de morir a lo terrenal, a las fornicaciones, a las impurezas, a esas pasiones desordenadas y a veces malos deseos que todavía nos gobiernan. Creo que nuestro Señor ha hablado al respecto y ha dicho cómo debemos nosotros de buscar el ayuno. Y deberíamos de preguntarnos cuál es la finalidad en nuestra vida para ayunar. ¿Someternos a la voluntad de Dios?